Hola, querido oyente. Sé muy bienvenido a otro momento de relajación y tranquilidad. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje mágico, donde la serenidad y el confort guiarán tus pensamientos hacia un estado profundo de paz y descanso. Imagina que estás en un bosque encantado, donde el tiempo parece ralentizarse y las estrellas brillan con una intensidad especial. Es allí donde encontrarás a una joven que, al igual que muchos de nosotros, busca un sentido profundo en la vida y en las experiencias que vive. Su viaje está lleno de momentos de reflexión, encanto y, sobre todo, de descubrimiento interior. Permítete cerrar los ojos y sumergirte en este universo. A medida que la historia se desarrolla, serás llevado a un lugar donde la naturaleza, los misterios del corazón y la calma del espíritu se encuentran. No hay prisa, solo la promesa de un momento de paz. Ahora, relájate, respira profundamente y deja que la magia de este viaje te envuelva. La historia comienza ahora. Era un tranquilo atardecer, y el cielo, pintado con suaves tonos de naranja y lavanda, comenzaba a apagarse lentamente, dejando espacio para las estrellas. El aire estaba fresco, trayendo consigo el dulce aroma de las flores silvestres que florecían en un campo lejano. A lo lejos, el suave sonido de un arroyo corriendo sobre piedras pulidas creaba una melodía serena, casi como una canción hecha por la propia naturaleza. El jardín estaba escondido, lejos de los senderos más conocidos, envuelto por una ligera niebla que parecía desprenderse de los árboles, como si el propio lugar estuviera guardado por una magia silenciosa. A medida que la joven se acercaba, sentía que el terreno se volvía más suave bajo sus pies, como si el suelo quisiera acogerla, como una caricia de la tierra. El camino, bordeado de arbustos altos y flores vibrantes, parecía haber sido moldeado por las manos del tiempo, como si la naturaleza hubiera creado pacientemente allí un espacio especial, intocado por las prisas del mundo. Con cada paso, el entorno a su alrededor parecía más vívido, los colores de las flores más intensos, las hojas de los árboles más verdes, y el aire más puro, como si el mismo ambiente estuviera en sintonía con algo profundo y misterioso. El sonido de los pájaros desaparecía gradualmente, siendo sustituido por un profundo silencio, interrumpido solo por el sonido de su respiración suave y la brisa ligera que movía las copas de los árboles. En el fondo del jardín, un árbol inmenso se erguía con majestuosidad, cuyas raíces parecían entrelazarse con el propio corazón de la tierra. Su tronco era grueso y sólido, y sus hojas formaban un manto de sombras que protegían un pequeño espacio entre ellas. Alrededor, el suave aroma de jazmín y lavanda flotaba en el aire, mezclado con la frescura del agua que brotaba de un pequeño arroyo, corriendo entre piedras cubiertas de musgo. El sonido de esa agua, calmante y continuo, parecía hablar directamente al corazón, trayendo una sensación de calma profunda, como si todo a su alrededor invitara a la joven a desacelerar, a dejar las preocupaciones atrás. Cada paso que daba parecía hacerla adentrarse más en ese mundo donde el tiempo parecía detenerse. El viento acariciaba suavemente su piel, trayendo consigo la frescura de la noche que se acercaba. Las estrellas comenzaban a surgir lentamente en el cielo, sus luces titilando como pequeños puntos de esperanza en el vasto firmamento. El espacio parecía haber sido hecho especialmente para ella, para que pudiera sentir la tranquilidad de la naturaleza en su forma más pura. La sensación era que, en ese jardín secreto, se convertía en parte de algo mucho más grande. Una sensación de acogimiento, como si finalmente estuviera regresando a un lugar que siempre supo que existía, pero que nunca antes había tenido el valor de explorar. En ese jardín, todo parecía tener un propósito. Los árboles, las flores, el aire e incluso la brisa que movía las hojas, todo parecía conspirar para crear un ambiente donde el cuerpo y la mente pudieran descansar. Era como si el propio jardín susurrara a ella, invitándola a abandonar sus dudas, a respirar profundamente y a permitirse sentir la serenidad de estar allí, en ese momento. Y poco a poco, la joven comenzó a darse cuenta de que tal vez el mayor secreto del jardín era precisamente esa paz silenciosa, algo que solo podría entender al entregarse completamente a su misterio. A medida que la joven avanzaba aún más en el corazón del jardín, la sensación de serenidad aumentaba. El aire parecía más ligero,
y el sonido del arroyo, que antes llenaba el entorno, ahora se mezclaba con algo diferente, casi como si toda la naturaleza estuviera en sintonía con un ser invisible. La suave luz de la luna comenzaba a iluminar el camino, creando un resplandor plateado sobre las hojas, que reflejaban la luz con una belleza etérea. Las sombras de los árboles danzaban suavemente al ritmo del viento, creando figuras misteriosas que parecían contar historias antiguas. El aroma del musgo y la tierra húmeda se intensificaba a medida que avanzaba, llevándola a sentir una conexión profunda con el bosque. Sus pies tocaban el suelo suave y espeso, cubierto por una capa de hojas secas que crujían suavemente con cada paso. El ambiente estaba tranquilo, pero había una presencia, algo que ella sentía, pero que aún no podía ver. Era como si el bosque estuviera vivo, observándola con una atención silenciosa. De repente, el sonido de hojas moviéndose llamó su atención. Miró a su alrededor, y a medida que el silencio se hizo presente nuevamente, una figura comenzó a surgir de las sombras. El guardián del bosque apareció lentamente, como una visión que había salido directamente del corazón del lugar. Era alto, envuelto en una capa que parecía hecha de las mismas hojas del bosque, y sus ojos brillaban con una luz suave, casi mágica. Sus pasos eran silenciosos, pero al mismo tiempo, había una fuerza serena en su presencia. El guardián no hablaba, pero su presencia parecía transmitir un mensaje claro. Se acercó a la joven, y a su alrededor, la atmósfera parecía calentarse, como si él fuera la clave que unía todos los elementos del bosque. El sonido del agua corriente parecía volverse más suave, y el viento se calmaba, como si todo se volviera hacia él. El corazón del bosque latía en armonía con sus movimientos. Sintió una ola de calma extenderse por su cuerpo. El aire a su alrededor ahora tenía una suavidad fresca, casi como si cada respiración que tomara fuera un recordatorio de que allí, en ese lugar, estaba protegida. El guardián, con su presencia silenciosa y poderosa, parecía ser el vínculo entre la naturaleza y el mundo humano, un puente entre lo visible y lo invisible. Con cada paso que él daba, los árboles a su alrededor parecían inclinarse levemente, como si lo reconocieran y lo respetaran. Los sonidos del bosque se entrelazaban, creando una música suave. El canto lejano de los grillos se mezclaba con el murmullo del viento que pasaba por las copas de los árboles, y el suave susurro de las hojas parecía transformarse en una melodía armoniosa, que tocaba el corazón de la joven. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el ritmo de esta música silenciosa que parecía llenar cada célula de su ser. Era como si el guardián y el bosque le estuvieran enseñando algo profundo, algo que iba más allá de las palabras, algo que solo podría entender en el silencio del alma. Con los ojos aún cerrados, sintió la presencia del guardián más cerca. Su olor era sutil, una mezcla de tierra fresca, madera y flores silvestres, y el toque de su energía era reconfortante, como una brisa suave que acaricia la piel. No había prisa, no había nada que hacer más que simplemente ser. Era como si el bosque la invitara a entregarse al momento, a perderse en la paz que la envolvía. La joven, tocada por la serenidad del guardián y la armonía del bosque, se sintió más conectada con la naturaleza que nunca. Comprendió que ese encuentro no era una coincidencia. El guardián era una presencia tranquila, que no buscaba nada a cambio, pero solo deseaba que ella se perdiera en la belleza del momento y en el silencio que lo rodeaba. Y mientras permanecía allí, en el centro del jardín, con el guardián a su lado, sabía que estaba en un lugar donde el tiempo no existía, donde todo estaba en perfecto equilibrio y donde, finalmente, podría encontrar la verdadera paz. El guardián del bosque hizo un gesto sutil, invitando a la joven a seguirlo, y ella, sin dudar, se dejó guiar. Caminaron en silencio, mientras el sonido del bosque parecía ajustarse a su ritmo. El camino se volvía cada vez más aislado, con árboles altos y antiguos, cuyos troncos robustos se entrelazaban, creando un túnel natural que los conducía a un nuevo espacio. El aire, ahora aún más fresco, llevaba la promesa de algo diferente, algo especial. A medida que avanzaban, el paisaje a su alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles densos dieron paso a un campo abierto, un claro amplio que se extendía ante ellos,
bañado por la suave luz de la luna creciente. El brillo de la luna se reflejaba en las hojas de un lago cristalino que descansaba en el centro del claro, creando un espectáculo de luces y sombras que bailaban suavemente sobre el agua. El sonido del viento en las copas de los árboles, ahora más suave, se mezclaba con el tranquilo murmullo del lago, creando una sensación de armonía perfecta. El suelo del claro estaba cubierto por una capa suave de musgo verde, que parecía absorber cada paso y convidaba al descanso. Alrededor, pequeñas flores blancas y lilas se abrían delicadamente, emitiendo un perfume ligero y dulce, como si la propia tierra estuviera ofreciendo un abrazo acogedor. La suave brisa, cargada de frescura y del perfume de las flores, pasaba por el espacio, acariciando la piel de la joven mientras se acercaba a la orilla del lago. Al mirar el agua, vio su superficie perfectamente lisa, reflejando las estrellas del cielo y el suave brillo de la luna. Era como si el lago fuera un espejo mágico, capaz de reflejar no solo el mundo a su alrededor, sino también los pensamientos y sentimientos más profundos. La joven se acercó, tocando ligeramente el agua con los dedos, sintiendo su frescura envolver su piel. La sensación era casi hipnótica, como si el agua tuviera el poder de absorber sus preocupaciones y miedos, dejando solo paz en su lugar. En el centro del claro, una antigua piedra de aspecto redondeado se destacaba. Parecía ser una pieza natural, moldeada por el tiempo, con marcas de musgo que la cubrían parcialmente, haciéndola aún más conectada con el entorno a su alrededor. El guardián se sentó sobre ella, con un gesto tranquilo, invitando a la joven a hacer lo mismo. Ella se acomodó a su lado, dejándose envolver por la tranquilidad del lugar. El sonido del agua continuaba, casi como una canción de cuna, mientras la luz de la luna iluminaba suavemente sus rostros. Alrededor, el claro estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera retirado para dar espacio a la serenidad del momento. El viento, que antes era constante, ahora se movía lentamente, como si estuviera siguiendo el ritmo de la joven y el guardián. Los árboles a lo lejos parecían ser guardianes silenciosos, sus copas moviéndose levemente, pero con una gracia tranquila, como si estuvieran participando de la danza de la naturaleza. La joven sintió su cuerpo relajarse, como si la paz de ese lugar estuviera tocando cada célula de su ser. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo la calma profunda que la envolvía. El sonido del lago, el perfume de las flores, la suavidad del musgo bajo sus pies y la suave luz de la luna creaban una atmósfera perfecta para el descanso y la reflexión. En ese refugio, sentía que el tiempo había desacelerado. El bullicio del mundo exterior se había alejado, y ella se permitía ser totalmente presente, sin prisa, sin preocupación. Era como si la naturaleza hubiera creado ese espacio especialmente para ella, para que pudiera respirar profundamente y reconectarse con la esencia de sí misma. El guardián, a su lado, permanecía en silencio, pero su presencia tranquila transmitía una sensación de seguridad y acogida, como si nada en el mundo pudiera perturbar ese momento. Era una noche de pura magia, donde todo parecía posible. El cielo estaba claro, y la luz de la luna, reflejándose en las aguas del lago, iluminaba el claro de manera suave, como si el propio universo estuviera participando de ese encuentro silencioso, creando un ambiente donde cada respiración era una oración de gratitud, cada pensamiento una bendición de paz. Y, en ese lugar, la joven sabía que finalmente podría encontrar el descanso profundo que tanto buscaba, envuelta en el abrazo acogedor de la naturaleza y la calma que allí residía. Mientras el silencio del claro envolvía a la joven y al guardián, un suave cambio en el aire comenzó a hacerse sentir. La brisa, antes serena y ligera, ahora traía consigo algo más, algo que parecía venir de las profundidades del bosque. Un murmullo suave, casi imperceptible, flotaba en el aire, como un susurro. Los árboles a su alrededor comenzaron a moverse de manera más visible, pero sin prisa, como si estuvieran invitando a alguien a acercarse. De repente, de la sombra de los árboles más distantes, una figura se materializó. Era como si el mismo bosque hubiera dado vida a un ser. La criatura parecía hecha de luz suave y hojas, sus contornos no eran nítidos, sino fluidos y etéreos,
como una presencia que se fundía con la brisa y la vegetación a su alrededor. La joven observó con los ojos bien abiertos, sintiendo su corazón latir más fuerte. No sabía lo que estaba a punto de suceder, pero una sensación de curiosidad y serenidad se apoderó de su cuerpo. La figura se acercó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo cubierto de musgo sin hacer el menor sonido. Era una presencia tranquila, casi etérea, que irradiaba una luz suave y cálida. El guardián, aún en silencio, hizo un pequeño gesto con la mano, indicando que la joven podía acercarse. Ella hizo el movimiento despacio, como si estuviera siendo guiada por algo más grande, algo que la protegía y la conducía al encuentro de ese ser misterioso. A medida que la joven se acercaba, la figura que antes parecía flotar sobre el suelo ahora tomaba una forma más visible, revelando una criatura de apariencia delicada, con ojos grandes y profundos, como si guardaran los secretos más antiguos del bosque. El rostro estaba suavemente iluminado por la luz de la luna, reflejando una serenidad inmensa, como si la propia naturaleza estuviera allí, observándola. El ser no parecía de otro mundo, sino parte integral de todo el entorno a su alrededor, una manifestación pura del bosque, del viento, del agua y de la tierra. La criatura levantó la mano con un movimiento lento, y algo impresionante ocurrió: las flores alrededor del claro comenzaron a moverse suavemente, como si respondieran a una llamada. Las ramas de los árboles, antes inmóviles, comenzaron a balancearse, produciendo un sonido musical, casi como una melodía suave que se extendió por el campo. La joven sintió una ola de calor suave expandirse por su cuerpo, una sensación de acogimiento y conexión con todo lo que la rodeaba. El ser entonces comenzó a caminar hacia la orilla del lago. Su movimiento era gracioso, casi hipnótico, como si cada paso fuera una danza que combinaba perfectamente con el entorno a su alrededor. Cuando llegó al agua, las ondas del lago se movieron en respuesta, haciendo que la superficie brillara como un espejo mágico, reflejando al ser y sus emociones. Era como si ese momento estuviera siendo eternizado en un espacio donde el tiempo ya no existía. La joven, maravillada, sintió la necesidad de acercarse también. Al tocar el agua con la punta de los dedos, una sensación indescriptible de calma la envolvió. Era como si el agua tuviera el poder de limpiar todos los pensamientos confusos, todas las dudas e incertidumbres que aún flotaban sobre ella. La joven se sintió más ligera, como si la naturaleza hubiera, de alguna manera, comprendido sus preocupaciones y estuviera gentilmente eliminándolas de su mente. El ser entonces la miró con una sonrisa suave y enigmática, sus ojos transmitiendo una sabiduría inmensa, como si supiera algo profundo y secreto sobre lo que ella estaba viviendo. El guardián del bosque, aún en silencio, observaba desde lejos, con una expresión de tranquilidad, como si todo estuviera sucediendo de la manera correcta. La joven sintió que ese era el momento de una gran revelación, pero no era necesario entenderlo todo en ese instante. Todo lo que tenía que hacer era confiar. A medida que se sumergía más profundamente en el reflejo del lago, el agua pareció abrirse ante ella, revelando una visión impresionante, figuras que se movían entre los árboles, otras como ella, como si fueran los propios espíritus del bosque. Eran formas etéreas y suaves, que parecían danzar a la luz de la luna, moviéndose con ligereza y fluidez, como si estuvieran cumpliendo un ritual ancestral. La joven sintió que ahora formaba parte de ese gran ciclo natural, como si estuviera conectada con algo mucho mayor que ella misma. La experiencia trascendía la lógica, y ella se permitió ser envuelta por esa magia. Las figuras se acercaron de manera casi imperceptible, envolviendo a la joven con su energía tranquila. Ella cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió nuevamente, el ser que la había guiado desapareció en la brisa, como si se hubiera fusionado con el bosque. Pero algo en su corazón había cambiado. La serenidad, la sensación de pertenencia y la paz que sentía eran palpables. Sabía que ese momento, ese encuentro, no era solo un sueño. Era una experiencia transformadora. En ese instante, entendió. El bosque, los espíritus que habitaban allí, y el guardián no eran solo seres mágicos. Ellos eran parte de ella, así como ella era parte de ellos.
Todo estaba conectado. El lago, las flores, el viento, los espíritus, todo pulsaba en armonía, y la joven ahora formaba parte de esa danza eterna. Estaba lista para seguir adelante, con el corazón más ligero, con la mente más clara, y con la certeza de que había encontrado un lugar dentro de sí misma donde la paz y la tranquilidad siempre estarían al alcance. Después del encuentro con los espíritus del bosque, la joven sintió su espíritu aún más ligero, pero también sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La sensación de estar profundamente conectada con ese mundo mágico había dejado una marca en ella, y su mente ahora estaba llena de nuevos cuestionamientos, pero también de una paz inexplicable. El guardián, con su mirada tranquila, indicó el camino que debía seguir. La joven lo siguió, con el corazón más calmado, pero el espíritu aún curioso. El camino se estrechaba a medida que se adentraban en el bosque. Los árboles, ahora más altos e imponentes, parecían formar un corredor oscuro, pero no era una oscuridad amenazante. La luz de la luna, suave y plateada, se filtraba entre las hojas, creando un sendero de brillo delicado sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba fresco, y la brisa que pasaba entre las ramas era como una melodía suave, susurrando secretos que la joven apenas podía comprender. Cada paso parecía guiado por una fuerza invisible, como si los propios árboles la estuvieran observando, pero no de manera amenazante, eran como amigas silenciosas, acompañando su progreso. A cada movimiento, el terreno cambiaba, alternando entre partes más secas y otras donde el musgo hacía que el suelo fuera más suave y acogedor. Sentía los pies descalzos tocando la tierra fría y suave, y el sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies daba la sensación de que todo a su alrededor estaba vivo y en movimiento, como si el bosque estuviera respirando con ella. Mientras caminaba, notó que el sonido del agua, que hasta entonces estaba distante, se acercaba cada vez más. El murmullo del arroyo pronto se transformó en un sonido claro y constante, como si el agua estuviera invitando a la joven a acercarse. Siguió la corriente hasta llegar a un pequeño claro, donde el arroyo serpenteaba entre piedras cubiertas de musgo y flores silvestres, creando un paisaje encantado. El brillo del agua reflejaba la luz de la luna, haciendo que la superficie pareciera un espejo mágico, donde el cielo y la tierra se encontraban. A orilla del arroyo, ella se sentó por un momento, sintiendo la frescura de la brisa acariciando su rostro y el suave sonido del agua pasando a su lado. La sensación de confort era profunda, como si la naturaleza le estuviera ofreciendo un refugio seguro y acogedor. Cerró los ojos, respirando profundamente el aire fresco de la noche, permitiéndose sentir la energía del lugar, que parecía pulsar en perfecta armonía. Mientras la joven se relajaba junto al agua, un suave sonido de música comenzó a surgir en el aire. No había fuentes visibles de sonido, pero la melodía parecía emanar de la propia naturaleza. Era una música suave, etérea, como el canto distante de un coro de espíritus. La joven se dio cuenta de que la melodía se fusionaba perfectamente con el sonido del agua y el susurro del viento, creando la sensación de que el mundo a su alrededor estaba en un estado de equilibrio perfecto. Sintió sus músculos relajarse, los hombros tensos deshaciéndose a medida que la música la envolvía. Era como si cada nota tocara directamente su corazón, trayendo una sensación de calma indescriptible. El agua brillante del arroyo parecía reflejar no solo el cielo, sino también sus propios sentimientos, iluminando su alma con una luz suave y acogedora. Mientras la música continuaba, la joven se sintió cada vez más envuelta en una sensación de seguridad y protección, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, pero poderosa. La sensación de tranquilidad se expandía, llenando su cuerpo y su mente con una calma profunda. Se dio cuenta de que, por más que estuviera sola en ese claro, no se sentía aislada. Por el contrario, se sentía en completa armonía con todo a su alrededor. El guardián, que estaba en algún lugar en las sombras del bosque, observaba todo con una mirada atenta, pero no hacía ningún movimiento. Sabía que la joven estaba encontrando la paz que tanto buscaba, pero también sabía que su verdadera jornada apenas comenzaba. Con la música fluyendo suavemente, la joven se levantó, sintiendo que el momento de descanso había llegado a su fin. Le dio una última mirada al arroyo,
cuyas aguas ahora parecían más claras y relucientes que nunca, y, con una sensación renovada de claridad y propósito, continuó su viaje. El camino estaba frente a ella, ahora más iluminado y lleno de posibilidades que antes. Y, a medida que avanzaba, el sonido de la música parecía volverse más suave, como si fuera un recordatorio constante, una protección invisible que la acompañaba. Siguió, paso a paso, con un corazón tranquilo y una mente serena, sabiendo que, por más desafiante que fuera el camino que tenía por delante, no estaba sola. Ahora estaba en sintonía con la noche, con el bosque, con la magia que impregnaba todo a su alrededor. Y, en lo más profundo de su ser, sabía que la verdadera jornada siempre sería interna, hacia el descubrimiento de su propia fuerza y sabiduría. Mientras la joven continuaba su caminata por el bosque encantado, sentía el peso de todas las experiencias que había vivido acumulándose dentro de ella. El sonido de la música que la acompañaba aún resonaba suavemente en su mente, pero había algo diferente en el aire ahora. La noche parecía haberse profundizado, el cielo estaba más oscuro, y las estrellas brillaban con una intensidad casi imposible de describir. La luna, ahora llena y resplandeciente, iluminaba el camino frente a ella, como si estuviera guiando cada uno de sus pasos con un propósito claro y definitivo. A medida que la joven avanzaba, los árboles a su alrededor comenzaron a cambiar. Las hojas, que antes eran verdes y llenas de vida, ahora adquirieron un tono dorado, como si estuvieran reflejando la luz de las estrellas en su superficie. El aire estaba más fresco, cargado con el dulce aroma de flores nocturnas y la fragancia terrosa del suelo húmedo. Sentía los delicados aromas flotando hasta sus narices, como si el propio bosque estuviera susurrando secretos antiguos, una invitación a un entendimiento más profundo. A lo lejos, en el centro del bosque, la joven avistó un claro diferente a todos los demás. El campo estaba bañado por una luz suave y dorada, que parecía venir de una fuente invisible. En el centro de ese claro, un árbol majestuoso se erguía, con ramas que se extendían hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas. Sus hojas, ahora plateadas, brillaban como si estuvieran hechas de pura luz. El árbol parecía estar en un estado de transformación, como si fuera un puente entre los mundos, el mundo terrenal y el celestial. La joven se acercó lentamente, sintiendo una energía creciente en su pecho, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El sonido del viento en las hojas parecía estar en perfecta armonía con el latido de su propio corazón, como si el árbol la estuviera llamando. Sus pies tocaban el suelo suave, y el musgo que cubría el suelo emitía un sonido suave y acogedor. Cada paso la acercaba más al árbol, y la atmósfera a su alrededor parecía llenarse de una calma serena, como si el tiempo hubiera desacelerado. Al llegar al árbol, se arrodilló, sintiendo una energía indescriptible en sus manos, como si el propio tronco del árbol estuviera vibrando en respuesta a su toque. La madera, fría al principio, pronto se calentó, y ella sintió una conexión profunda, como si estuviera tocando el propio corazón de la naturaleza. A medida que sus manos descansaban sobre la superficie del árbol, una ola de calor y tranquilidad la envolvió, y cerró los ojos, dejándose llevar por ese momento. Era como si el árbol estuviera transmitiéndole algo, una sabiduría ancestral que atravesaba el tiempo y el espacio. Sentía las memorias del bosque, de las montañas distantes y de los cielos estrellados fluyendo hacia su alma. Cada respiración se volvió más profunda, y sintió su cuerpo relajarse aún más, como si estuviera siendo llenada por una energía pura y restauradora. En el profundo silencio que envolvía el claro, la joven se dio cuenta de que estaba completamente conectada con la naturaleza a su alrededor, con el cosmos, y con todos los seres que ya habían caminado por ese mismo bosque. Sentía una paz profunda, como si todas sus preocupaciones y ansiedades se hubieran desvanecido, disueltas por la sabiduría del momento presente. El viento soplaba suavemente, como un susurro ligero, y ella podía escuchar los sonidos distantes de los animales nocturnos, pero parecían lejanos, irrelevantes, como si el único sonido importante en ese momento fuera el ritmo de su propia respiración. El aire a su alrededor estaba ligero, casi etéreo, y sentía que podría quedarse allí para siempre, envuelta por la calma de ese árbol mágico. Mientras el tiempo parecía estirarse,
se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. La búsqueda externa de respuestas se había transformado en un viaje interno, una comprensión de que la verdadera sabiduría estaba dentro de ella misma, esperando ser descubierta. El lugar a su alrededor, con su belleza serena e inalterada, ya no tenía sentido como un simple escenario. Ahora, era parte de ella, y ella era parte de él. En ese momento, la joven sabía que estaba ante un hito en su viaje. No solo había encontrado el camino hacia el bosque encantado, sino también hacia su propia alma. Se levantó, sintiéndose renovada, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado, pero, al mismo tiempo, fuera exactamente el mismo. Con una última mirada al árbol, ahora aún más radiante bajo la luz de la luna, se alejó con un corazón ligero y tranquilo. Cada paso que daba parecía más firme, más decidido, como si su viaje ya no fuera un camino incierto, sino una misión de autodescubrimiento y armonía. El bosque, que antes parecía un lugar desconocido y misterioso, ahora era un espacio familiar, una extensión de su propia esencia. A medida que caminaba, la sensación de paz y conexión con el universo la envolvía cada vez más, como si estuviera en sintonía con todo a su alrededor. Sabía que, en algún lugar, la eternidad la esperaba, y estaba lista para abrazarla, pues finalmente comprendía que la verdadera magia estaba en el simple acto de estar presente y en armonía con el mundo que la rodeaba. Hemos llegado al final de nuestro viaje, querido oyente. Espero que la historia te haya traído la paz y el consuelo que buscabas, y que ahora, tu mente y tu cuerpo estén envueltos en tranquilidad. Agradezco profundamente tu compañía y por permitirte vivir este momento de serenidad con nosotros. Que los recuerdos de esta historia traigan consuelo y luz a tu descanso. Ahora, es hora de dejar que los sueños se apoderen. Que tu noche sea tranquila, restauradora y llena de calma. Duerme bien y hasta la próxima. Buenas noches.